acompañarnos. Quédese conmigo, porque este es un tema muy, muy relevante, sobre todo aquí les va a los derechohabientes del IMSS, aquellos que tienen la duda después de que se revelaran estos datos, y si no tiene información le voy a poner yo en contexto. En días recientes, auditorio, se destapó uno de los incidentes sin duda más graves en materia de protección de datos personales en nuestro país, la filtración de información sensible de aproximadamente 20 millones de pensionados de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entre los datos comprometidos, ni más ni menos, que están los nombres, obviamente, domicilios, CURP, números de seguridad social, padecimientos médicos y hasta tipo de sangre. Información que según diversas fuentes ya circula y se oferta en la dark web. Creo que es justo y atinado platicar esta tarde con Norma Julieta del Río, excomisionada del INAI, para obviamente hablar de este tema. Les saludo con gusto, Julieta, ¿cómo está? Vamos a tratar de retomar esta comunicación con Norma Julieta del Río, excomisionada del INAI. Pero bueno, ya le decía, ahora sí creo que ya te tengo. ¿Me escuchas o me ves, Norma? Sí, Hola, gracias por atender este llamado. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Bueno, vamos a tratar de recuperar esta comunicación, es muy importante, pero bueno, le continúo platicando. El IMSS, como sujeto obligado por Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, enfrenta una crisis institucional sin precedentes, pese a que, pues, obviamente se ha negado este hackeo, que está directo y atribuido además al incidente en mal uso interno. Ahora sí, te retomo, antes de ir yo con más datos y revelar más de lo que quiero hablar contigo, mejor llamada telefónica Norma Julieta del Río. Te saludo, ¿cómo estás? Buena tarde. bien, Michelle, perdón, ahí las No, no te líneas no preocupes. pudieron vernos, pero bueno, por aquí te decía que en efecto lo que comentas, coincido, es un robo sin precedentes, lo comentábamos, Michelle, el vacío que ha dejado el INAI, que hay que reconocerlo, está pasando cada vez más sigue este tipo de vulneraciones, 20 millones de registros vendidos en esta liga, en esta base de datos que tú mencionas, Sí. ante un posible hackeo. Entonces, los riesgos son inminentes. La nueva ley de protección de datos personales, la que se publicó el 20 de marzo cuando se acabó el INAI, ahí establece que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es la encargada ya de este tema a través de una unidad de datos personales. Entonces, el IMSS tiene que haber dado seguimiento y la Secretaría de Anticorrupción pues debe de informar cómo está el asunto. Sí. Son riesgos inminentes. Así es, sin duda, y que conocemos obviamente de esta filtración o de hackeo también por el trabajo periodístico de investigación que hizo Ignacio Gómez Villaseñor, donde alertó de este hackeo y a otras instituciones, ¿no? Incluyendo algunas educativas. Recuerdo perfectamente que está en la dark web ya anda circulando información personal de niñas y niños de escuelas primarias en el país, y es algo que autoridades no notificaron, Julieta, es decir, es algo que descubren periodistas en esta investigación y bueno, obviamente a partir de ahí es que se exhibe también en medios de comunicación. ¿Y a qué voy con este comentario? Porque obviamente le corresponde, la ley es muy clara y tú lo sabes perfectamente, Norma Julieta del Río, debieron notificar hasta públicamente de este hackeo, de esta filtración y pues antes lo hubiera atendido el INAI, ¿no? Pero el INAI ya no existe. Así es, de hecho, en la anterior ley, en el INAI, se notificaba los sujetos obligados, el IMSS debería de haber notificado en menos de 72 horas, y ahora la ley dice, cambiaron eso, está abierto, dice que a la brevedad, o sea, dejan abierta, ya no están las 72 horas, pero el IMSS, como tú dices, Ignacio Gómez Villaseñor, de verdad, un especialista en el tema, alertó desde septiembre alertó el tema del IMSS y el tema de Sonora efectivamente también lo vimos de esta escuela en Sonora. Entonces, estuvieron las alertas. ¿Qué tiene que hacer el IMSS? Salió a decir el titular que no había sido un hackeo, que había sido una filtración de alguien interno. Pues peor el asunto, porque nadie al interior asumirá esto. Insisto, las medidas de seguridad son las que están fallando. La austeridad está llevando, a ver, recuerda tú, Michelle, y todos los que nos están viendo y escuchando, la Plataforma Nacional de Transparencia estaba debidamente soportada ante intentos de hackeo, nunca fue hackeada, porque se le invertía la seguridad. La austeridad lleva también a una línea muy delgada, porque de por sí esta gente ya es vulnerable, son gentes de la tercera edad, y los dejan con el tipo de sangre, el CUR, domicilio, tu expediente médico está siendo vendido en un sitio
Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues desde un robo de identidad, Sí, pero también las llamadas de molestias que todos tenemos, sí, las estafas. Entonces, ya por sí, insisto, son vulnerados. Aquí el IMSS debió de haber notificado, si no lo ha hecho, a todos los que fueron sus datos afectados, vulnerados así es. para que tomaran las medidas precautorias. Así Entonces, es. esperemos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que es la encargada, no Transparencia para el Pueblo, la Secretaría, pues dé información, porque también la información no ha sido clara ni transparente, Michelle. Así es, y bueno, lo voy a decir con toda la dosis de realidad, Norma Julieta, lo comparto contigo con el auditorio, pueden ser víctimas de acoso, de estafas, de Claro. pérdida de patrimonio y sobre todo, por esto lo digo, la dosis de verdad, los estafadores, los extorsionadores van sobre las personas de la tercera edad porque son a los que enganchan en la llamada telefónica, en las redes sociales, les bajan de Así es. inmediato la información, los números, las cuentas de banco, porque son personas de la tercera edad y están atendiendo otros asuntos o no tienen acceso a la información como la tenemos o porque no recibieron esa llamada a tiempo como medida de seguridad del IMSS, pero pues si no aceptó el diagnóstico, ¿no? Menos va a aceptar llamarles a los afectados en este robo de datos. Así es, el IMSS negó el hackeo directo y, como te digo, atribuyó el incidente interno. Pero a ver, lo que dices es cierto, la tercera edad son los más vulnerables. Entonces tenemos un amigo, un pariente, un familiar que le llaman y hace lo que le dicen y son los principales motivos de estos delincuentes. Imagínate tú, entonces el IMSS debió de alertar porque la gravedad del hecho, a ver, se suma, y yo lo decía en un artículo, a la falta de respuesta clara de las autoridades. Entonces ellos debieron de alertar y decir, se ha robado una base de datos, está tu nombre, prevén cambio de contraseñas, no atiendas llamadas. Eso es lo que hacíamos en el INAI. Recordarán el caso de la Sedena, recordarán varios casos donde nosotros intervenimos y deben de resolver en 50 días máximo, Michelle, y yo creo que es una obligación de que den a conocer, como lo hacíamos nosotros en su momento, qué está pasando, porque pues fue de la Escuela de Sonora, fue el IMSS, pero constantemente ya se están vulnerando los datos en este país, y ahora con la CUR, que están pidiendo los datos biométricos, pues hay mucha inseguridad y desconfianza hasta las instituciones. Así es, y bueno, leía más datos que proporcionan especialistas, por ejemplo, y citando, y lo comparto contigo, Norma Julieta, sobre los robos de datos al IMSS, revelan que hasta el 70% de los incidentes de ciberseguridad vienen también de empleados. Es decir, además de esto, de que ya puede estar la información en la dark web, es también la que sale como robo hormiga, y la información, no se protegen los datos personales de las personas, y bueno, recientemente también, como saben, las empresas estarían pues apoyando a este proyecto también de los biométricos, ¿no? Para mayor seguridad en la telefonía, entre otras cosas. Yo creo que pues está el campo perfecto para aquellos que quieren aprovechar esta información personal de las y los mexicanos. Sí, así es, este mal uso también interno que puede ser, como dices tú, de los expertos, y aparte el IMSS dice es una persona interna. Bueno, los ataques pueden venir internamente, pero también son las causas de que se contrata a personal que no tiene ética, que no tiene la capacidad, y hay que decirlo, y que por 50,000 pesos, a ver, recordarás, Michelle, y todos, el robo de la base de datos del INE, que el INAI intervino, la vendieron en 5,000 pesos en su momento. Entonces, los datos de millones de mexicanos por 5,000 pesos, se dice que esta base de datos fue vendida por 50,000 pesos. Entonces, los datos personales hoy valen oro, pero ni siquiera se da cuenta la gente que los roba y los van vendiendo a comercializadoras, también a laboratorios. Se presume, nosotros tuvimos casos del IMSS en su momento, que estos datos van a laboratorios, a hospitales, donde pueden estar hablándole a los señores de la tercera edad con su expediente clínico en la mano, ofreciéndoles pues facilidades, cosas, pues los enganchan y es donde caen. Las bases de datos también tienen esa finalidad, se dice que en laboratorios, hospitales y demás, nos tocó ver esos casos, Michelle. Entonces, yo espero que la Secretaría Anticorrupción, con esta unidad de protección de datos personales que creó después de la desaparición del INAI, que tiene 3 direcciones a cargo, son los encargados ya de estar haciendo la investigación de oficio. La propia presidenta decía que iba a investigar esto, pues ojalá y sí, porque pues es mucha preocupación, de verdad, es algo. Antes estaba el INAI, hoy no está el INAI y esperamos información, pero también
que se responsabilicen y que la gente de verdad que nos está escuchando y viendo Sí. cuiden sus datos personales, estén atentos a las llamadas, no caigan y verifiquen con el IMSS si fueron víctimas de este robo de base de datos. Así es, Norma Julieta del Río, gracias por esta charla y estaremos en contacto, Michelle, si así nos lo permites. Siempre, Michelle, un abrazo. Un abrazo, gracias Norma Julieta del Río, excomisionada del INAI, hablando sobre este robo de datos y las acciones que van a tomar las autoridades, pero sobre todo, si me permite, siguiendo de lleno las estrategias que se están implementando para evitar las extorsiones, es un trabajo en equipo, ¿sí? La autoridad hará lo que corresponde, pero en familia hay que advertir a los más vulnerables. En varios estados se ha detectado cómo también los que buscan extorsionar pues se llevan de paso a menores de edad con teléfonos, con celulares y desaparecen por 1 o 2 días, pero son víctimas de estafas, son víctimas de extorsiones, pero los clientes favoritos son las personas de la tercera edad. Creo que es tiempo de informarnos, compartir la información con nuestras viejitas, viejitos, abuelitos que nos escuchan en este momento para que no caigan en un delito, no se roben su patrimonio, así que muy atentos.